regreso en Central de Noticias al Amanecer y ya tenemos con nosotros al doctor Eugenio Ortiz, quien nos viene a hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Gracias, igual un gusto. Bienvenido. Gracias. Perfecto. Vamos a tratar, doctor, en la medida de lo posible de obtener algún tipo de elementos bastante específicos, digamos, de este padecimiento, pero iniciemos a grandes rasgos tratando de hacer una definición de qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es un síndrome porque tiene una etiqueta de un nombre, pero realmente tiene muchas implicaciones y lo podemos definir como la alteración de la glucosa, el metabolismo también de las grasas y el metabolismo hasta de las proteínas. Entonces se ve reflejado básicamente en el incremento de los niveles de azúcar para nuestra población, ¿verdad? Para que lo sea comprensible, los niveles de azúcar en sangre, pero que tiene impactos en el metabolismo de esos otros elementos y que por supuesto tiene repercusiones en todo el organismo. ASADI desde hace muchos años orienta a las personas que son detectadas con esta enfermedad. Quisiéramos saber qué tipo de pacientes están tratando hoy en día, porque sabemos que no solo los adultos mayores o personas arriba de los 40 están padeciéndola. Sí, bueno, ASADI como una entidad con fines de educación y de formar personas con mejor calidad de vida con esta enfermedad, se dedica a enseñar al paciente cómo vivir, cómo alimentarse, practicar regularmente algún deporte o algo de actividad física. Tenemos pacientes pues que son generalmente de los centros hospitalarios del sistema de salud y aún pacientes que no tal vez llevan su consulta médica en una parte del sistema, pero que conocen de ASADI. Y dentro de ello pues las charlas se les dan todos los sábados por educadores y por médicos. Y la otra situación es que está en los diferentes hospitales regionales para poder contribuir con los diferentes centros donde se le puede asesorar y por supuesto la población se puede acercar a los diferentes hospitales, por ejemplo Hospital Rosales, que es la sede central, Hospital San Rafael y así muchos otros hospitales donde hay un educador para poder ayudarle. Doctor Ortiz, ¿qué tanto cambia la vida de una persona con diabetes? Le hago esta pregunta porque de repente alguien que nos da un catarro, nos da una gripe, sabemos que si nos cuidamos, si tomamos algo, al cabo de 7, 10 días eso desaparece por completo. Si no lo cuidamos podemos llegar hasta las 2 semanas, pero un buen medicamento, digamos, nos pasa rápido esa enfermedad. Pero en el caso de la diabetes, ¿qué pasa con la vida de las personas? Sí, la diabetes es una enfermedad crónica y una de las primeras situaciones que el paciente se enfrenta es la negación, porque se piensa que es transitorio, si logró mejorar ya desapareció la diabetes. Asumir esto es una situación personal para cada paciente y es tiempos diferentes y implica primero aprender a vivir con ella. Eso es una de las situaciones. Miren, claro que es para toda la vida. Sí, que es para toda la vida. Empoderamiento de la enfermedad. Esa sería una de las situaciones básicas. Posteriormente el paciente va entendiendo que él es agente activo en el control de su enfermedad. No solamente el médico es capaz de prescribirle un medicamento para tener un buen control, sino que él es parte activa y efectiva también para poder llegar ahí. Entonces, ¿cómo le cambia la vida a las personas? Porque hay algunos mitos dentro de esto. Y dice, yo soy una persona extraña, soy una persona distinta. Ya no puedo comer lo que quiero. Yo no puedo comer lo que quiero. Y lo que ocurre es que hay algunas situaciones en que el paciente piensa que no puede consumir algunos alimentos que teóricamente, o bueno, al paladar son muy dulces, y lo que el paciente va a hacer es orientar su alimentación a un tipo de dieta saludable, la que todos deberíamos de tener idealmente. Claro. Entonces, si le cambiamos la idea al paciente que lo que va a tener es ese cambio hacia positivo, hacia una dieta saludable, él mismo se va a sentir motivado y a veces cómo le transmitimos la idea al paciente también se vuelve importante y cómo la acepta él. Doctor, ¿y qué nos podría predisponer a padecer de diabetes? Porque muchos tenemos una dieta que no es muy saludable, comemos lo que sea cuando sea. Sí. ¿Qué podría llevarnos a padecer? Sí. Bueno, los factores de riesgo que tenemos que tratar de, algunos son modificables y otros no. Por ejemplo, el ser latinoamericano, eso nos predispone ya. Otro factor importante es la herencia.
la familia, un familiar de primer grado o incluso de segundo grado que tengamos, ya tenemos un factor de riesgo. Tercero, el sedentarismo, la obesidad. Cuarto, de repente hay pacientes que dicen, lo que único que tengo alterado son las grasas, los triglicéridos y colesterol. Pero aparte de eso, tiene hipertensión, ya son factores de riesgo. Además de eso, en el caso de las mujeres, toda mujer que haya tenido un parto con un bebé mayor de 9 libras. Entonces, es la macrosomía, esos son factores importantes. Y así hay una lista más grande de todos los elementos que pueden contribuir. El estrés también, se habla ahora en día de otra situación que son los cambios de turno, ¿verdad? Esos cambios de dormir en el día, estar en alerta en la noche. Entonces, esas situaciones son contribuyentes, factores importantes. Ahora, son factores. Sí. No quiere decir necesariamente que alguien, o sea, hay que cambiar, usted lo decía. Sí. Hay algunos, bueno, mi papá, mi mamá, mis tíos, de repente mi hermano mayor tiene el tema hereditario, el tema de la genética, que también hay, el tema de ser latinoamericano. Esos hay factores que no podemos cambiar y que probablemente sí, probablemente no, en su porcentaje lleven o desemboquen a la diabetes. Pero hay otras circunstancias que usted, amiga televidente, y yo sí podemos cambiar. Y lo recomendable, doctor, sería que los cambiemos antes de, correcto, no hasta el momento que se nos descubra el padecimiento. Sí, la prevención, de hecho, el lema de este año de la Federación Internacional de Diabetes es ojo con la diabetes, porque se debe de enfatizar en la prevención. Exacto. Porque se sugiere que saludable es ejercicio 150 minutos a la semana, o el equivalente a 30 minutos diarios por 5 días. Es decir, si nosotros tomamos algunos cambios en el estilo de vida, vamos a evitar la progresión, vamos a evitar también que si la diabetes iba a aparecer, si estamos genéticamente predispuestos a los 45 años, que se prolongue ese tiempo, que aparezca a los 60, 65 y la calidad de vida cambia definitivamente. Doctor, si para un adulto es complicado el cambiar la forma en que nos alimentamos, para un niño es aún más, porque sabemos que los niños se portan mal o se portan bien, la recompensa es un chocolate, un dulce, los llevamos a una fiesta. ¿Cómo se hace con los niños? Sí, con los niños es un tema bastante susceptible, porque el cariño de los padres hace caer en estas situaciones, y de hecho a veces recompensa con algunos alimentos hipercalóricos, ¿verdad? Entonces, esa situación, lo que se debe de hacer es primero, Asadi puede educar a un paciente sin que no sea diabético. Es decir, educa al padre para proveerle un patrón de alimentación más saludable y llevarla a su casa, ¿verdad? Reproducirla en su casa. Y de igual manera, ¿verdad? Hay lugares en el internet ahora, páginas como la misma Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Asociación de Diabetes norteamericana, donde ellos dan sugerencias también, ellos los pueden visitar, y lo más, aprovechando el espacio, lo más adecuado es que visiten la asociación para que se enteren un poco mejor y que puedan llevar esos cambios a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando el niño ya tiene diabetes, ¿cómo se procede? Cuando el niño ya tiene este problema, uno de los primeros abordajes, en el caso de diabetes 2, porque hay una situación que ha cambiado, que antes se consideraba que todos los niños eran diabéticos 1, pero ahora con algunas situaciones como el sobrepeso y obesidad, ahora hay diabetes 2 en los niños. Entonces tenemos niños que tienen un alto peso, baja actividad física, y estos niños se pueden modificar incluso con dieta y ejercicio de manera inicial. Si eso no es suficiente, la dieta y el ejercicio, ya estamos en la posibilidad de buscar fármacos, pero con dieta y ejercicio, uno de los principales objetivos es que él evite definitivamente los azúcares simples, que son lo que más buen sabor le dan a los niños y que los pone hasta muy activos. Entonces, los azúcares simples sí, pero la pregunta es, ¿será que ellos pueden comer otro tipo de azúcares? Claro que sí, pueden comer frutas, vegetales, que son también carbohidratos y que distribuidos de manera adecuada van a poder mantener los niveles de la glucosa en unos valores dentro de las metas. Así que sí se puede consumir carbohidratos, porque a veces existe ese mito y todo el mundo le quiere dar, sí, solo proteínas le quiere dar, y no es así.
siempre hay que darle un porcentaje importante a los equilibrado. Equilibrado, sí. Doctor, cada vez que tenemos un tema médico en la entrevista del día de Central de Noticias, yo siempre digo que lastimosamente hay personas que no entienden o no entendemos por el lado de la prevención, es decir, no hacen caso porque no lo viven, porque lastimosamente no están con la enfermedad, porque no están con el padecimiento. Y siempre me gusta, aunque a veces suene un poco fuerte o un poco duro, hablar cuáles pueden ser las consecuencias últimas de una persona con diabetes que no cambió nunca su forma saludable de comer, no se trató, no buscó ayuda, etcétera. Sí, muy interesante la pregunta. La evolución natural de la enfermedad, para alguien que se ha descuidado de su tratamiento y su control, son complicaciones tan serias como una enfermedad que va creciendo en nuestro país, insuficiencia renal. Paciente, casi la mitad, cercano a la mitad de todos los pacientes que se realizan en nuestros hospitales tienen un antecedente de diabetes. Otra complicación es la ceguera por la diabetes y casi nadie le pone atención y piensan que con lentes y con otras situaciones van a corregir el problema, cuando teniendo un buen control del azúcar van a llegar a evitar que esto ocurra. Otra de las situaciones son los derrames cerebrales que ocurren. Todo paciente diabético tiene esa predisposición a tener, y por supuesto los infartos al miocardio, que a veces la mayoría piensa cuando alguien ha fallecido que el infarto fue, pero ¿cuál fue la causa? Fue la diabetes. Entonces el problema de base fue ese. Así que hacerles un llamado, ¿verdad?, para que nuestra población no solamente conozca de las complicaciones más severas, sino que también trate de prevenir llegar. Gracias por continuar informándose con Central de Noticias, y nos encontramos con el doctor Eugenio, que nos tiene importante información sobre cómo debemos de prevenir la diabetes en nuestra familia, en nuestra casa, y bueno, quisiéramos que nos detallara muy bien las recomendaciones. Sí, dentro de prevención, principalmente mantener el peso ideal. Eso es una de las situaciones, ¿verdad? A través de ejercicio, a través también de tener siempre, si usted por ejemplo consulta en cuanto a nutrición, ¿verdad? Uno debe de consumir unas calorías en base a lo que pesa. Entonces también puede tener uno, si consulta por ejemplo el cálculo de cuántas calorías debe consumir, en promedio andan entre 1.600 a 2.000 calorías para un adulto promedio. Entonces, si ya nos pasamos de eso, vamos a ganar peso. Entonces, ¿qué se sugiere? Las etiquetas de los productos que vienen ya envasados, consultar cuántos gramos de carbohidratos específicamente, porque si usted ya tiene una carga alta de carbohidratos, evite ese producto. 2, vea el número total de calorías. Cuando usted consulta y tiene, por ejemplo, 350 kilocalorías, ya haga un cálculo que prácticamente está haciendo casi como un desayuno. Le faltan unas 150 calorías para completar el equivalente. Entonces, toda esa carga calórica va a generar factores de riesgo. Por lo tanto, pues un buen tips de educación sería ese. Llevar más o menos, cuando estamos consumiendo los productos, el conteo, ¿verdad? Otra recomendación es que hagamos exámenes de tamizaje de manera frecuente para todos aquellos que no tienen diabetes y que tienen más de 45 años y dice, pero yo no tengo ningún familiar, no conozco a nadie que tenga diabetes. Hágase. Pero siempre debe de hacérselo, claro. Siempre debe de hacérselo. La otra situación es todo aquel paciente que ya tenga síntomas, aunque no tenga un diagnóstico previo. ¿Cuáles son los síntomas? Que tenga más hambre, que orine más y que le dé más sed de lo habitual. Entonces el paciente debe de ir a realizarse los exámenes porque probablemente él ya esté en una etapa diabética. Doctor, sus contactos. Bueno, a través de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ASADI, con sus siglas. Estamos sobre la avenida Roosevelt. Los números de teléfono están en la parte inferior de la pantalla y pueden contactarnos, y a través de Facebook también en la página de ASADI, y con mucho gusto estamos para ayudarles y por supuesto brindarles información y educación diabetológica para todo aquel que lo desee. Es gratuita, eso es importante también.
es una organización sin fines de lucro. Una gran labor, doctor. Muchas gracias, gracias. por Bueno, acompañarnos. gracias a ustedes también. Excelente. Y a usted, amigo televidente, por supuesto, siempre por ser parte de nuestras entrevistas.